Yo soy Víctor Guimarães. Yo programé el Foco Brasil para Frontera Sur este año. Y el Foco se llama Brasa Dormida. Es el nombre de una película vieja del cine mudo brasileño. Y la idea es intentar pensar la última década del cine de no ficción en Brasil como una especie de territorio en combustión, yo lo llamé así, porque fue una década muy prodigiosa para el cine brasileño, sobre todo en el cine de no ficción, porque hubo condiciones muy favorables para la invención cinematográfica y también para una diversificación muy grande en el cine brasileño. Entonces, hubo una multiplicación de perspectivas que me interesaba reunir en este foco para Frontera Sur. Entonces, yo pensé el foco, un poco esa idea del fuego, esa idea de una brasa que está dormida, también hace referencia a un territorio que estuvo en combustión en la década pasada, pero que en este momento enfrenta una situación de casi cierre de la producción, porque básicamente el cine brasileño está parado hace 2 años desde que entró este nuevo gobierno, en donde los incentivos terminaron básicamente, el cine está casi parado y las iniciativas que sobran son muy pocas frente a lo que había en los últimos años, entre el 2013 y el 2018, digamos, más o menos. Hay algunas películas que están todavía saliendo, pero mucho menos que antes frente al fascismo que ha dominado la escena política en Brasil en los últimos años. Entonces, el foco está programado en 5 funciones y reúne películas entre el 2013. Yo empecé en el 2013 porque fue un momento de protestas callejeras muy multitudinarias en Brasil, un momento de cambio histórico importante en Brasil y que en el cine representó una especie de retomada de un cine de urgencia que estaba más o menos adormecido, más o menos dormido en el cine brasileño en los últimos años, y en el 2013 eso empezó de nuevo a generar gestos cinematográficos, a generar voluntades, a generar películas que se involucran en ese momento turbulento de la historia brasileña que se inicia más o menos en el 2013. O sea, el cine responde a la turbulencia de la historia y se multiplican las posibilidades de filmar Brasil de forma muy radical en los últimos 6 años, hasta más o menos el 2018, cuando las cosas más o menos se adormecen de nuevo. Entonces, el foco está organizado en cinco funciones. Todas ellas tienen un nombre que hace referencia a una película. Es un nombre más o menos una especie de clave poética, que es un nombre de una película brasileña de otros momentos de la historia. Entonces, son películas antiguas que iluminan de alguna manera el presente. Entonces, la primera función se llama Los Fusiles y reúne Contestación, que es una película del 69, hecha en la última dictadura civil-militar brasileña, en un momento de fuerte represión política, y se conecta con una película que se llama, con otra película del presente que se llama Retratos de Identificación del 2014, que vuelve a ese periodo de dictadura para hablar sobre la tortura a partir de las fotografías que han restado esa época. Entonces es un cruce entre el pasado de la represión política y la retomada de ese pasado en el presente. La segunda función se llama La Tierra Quema y trata de las movilizaciones que han tenido referencia en la idea de la tierra, ¿no? De la retomada de tierra. Entonces, pero de maneras muy distintas. Nunca he hecho un mapa, es un corto de 2016 que es totalmente hecho en Google Earth, que es ese aplicativo, no ese coso de Google que mapea
el territorio. Entonces el cineasta es fotografado por el carro de Google Earth, y entonces, perdón, de Google Street View, y entonces hace toda la película a partir de esa imagen capturada de él adentro de esa plataforma digital, y la película reflexiona sobre el territorio a partir de esa captura por las tecnologías digitales. En contraste con esa película está Shaun, que es una película sobre el movimiento de los sin tierra en Brasil, que acompaña una retomada de tierra por muchos años. Entonces, es una otra visión del territorio a partir de un otro cine, un cine directo, un cine que acompaña un proceso largo a partir de una cámara que se instala en ese territorio, ¿no? Entonces, una cámara, un cine sin cámara y un cine en donde la cámara es completamente presente durante un largo proceso. La tercera función se llama Jardín de Guerra, y es propiamente la función que reúne las películas que se han hecho en las luchas, ¿no? En Brasil en los últimos años. Hay una película muy importante, que se vio muy poco, igualmente en Brasil que afuera, se llama Retrato número 1, que es una película de un solo plano, filmado en 2013 en una de las manifestaciones, que hace recordar a otras películas de la historia del cine hechas en un único plano, que de alguna manera condensa las contradicciones políticas de Brasil en una sola imagen. Después está Conte Isso, aqueles que dizem que fomos derrotados, que es una película colectiva hecha en un movimiento social de retomada de tierras también, en ese caso urbano, para construcción de viviendas, que es una película totalmente nocturna, hecha durante varias retomadas de tierra, y que es una inmersión en esa noche de la protesta popular y de la retomada de tierra, ¿no? Entonces es una película bastante distinta de Retrato número 1. Y después está un largometraje, se llama Tremorier, que también es una película bastante nocturna, pero que mezcla ficción y testimonio para reconstruir la historia de los que fueron aprisionados, en ese caso de las que fueron aprisionadas en el 2013, que han luchado en esas protestas, pero que hoy, en ese momento, en 2019, vuelven a rememorar a esa historia de las protestas populares del 2013. La cuarta función se llama Carnaval en el Fuego, y es una función que trae películas con afectos más, digamos, vibrantes, más colores, más en donde la experimentación se ve de una manera más lúdica y de una manera más vibrante. Por eso la idea de Carnaval. Pero de todas maneras son películas también bastante políticas. Tatinia, que es una película que es una especie de contracolonización a través del cine, es una cineasta que recupera imágenes de europeos en lengua indígena y a través de una perspectiva contracolonial. Es una película de imágenes de archivo. Está Carioca, que es una película de un realizador indígena brasileño, Tacumán Cuicuru, que es un realizador extraordinario que se ha formado ya hizo varias películas, y en ese caso es un realizador indígena que reflexiona sobre Río de Janeiro. Entonces es una especie de contramirada, mirada, no sé, de una etnografía reversa, en un sentido de que es un realizador indígena que mira hacia lo urbano y transforma esa mirada tradicional de los blancos que van hacia las aldeas indígenas a filmar esos espacios. Está Uturiza no Espelho, que es una especie de película complementar a esa Carioca, porque en ese caso es un realizador blanco que va hacia una aldea indígena, pero que reflexiona sobre su propia condición de turista en esos espacios a partir de una película en donde el metalenguaje es muy marcante y reflexiona sobre esa propia idea de un espejo
de sí mismo en ese contacto con las culturas indígenas. Y está Mundo Increíble Remix, que es una película lúdica, una película hecha por Gabriel Martins, que es un cineasta muy importante en Brasil en los últimos años, y que es una película que imagina su territorio en contacto con miles de otras imágenes pop, otras imágenes del mundo de la ciencia ficción, y que transforma su territorio de esa manera, con ese contacto con otras formas también visuales. Y la última función se llama De las cenizas, y intenta pensar un poco sobre ese momento más contemporáneo en donde el cine está más o menos sofocado y en donde es necesario reinventar, encontrar fuerzas en algún lado. Y está Noir Blue, que es una película extraordinaria de Ana Pi, que es una realizadora brasileña que también es danzarina, y ella viaja hacia África y reencuentra ahí una manera de conectarse con su propia ancestralidad, y bailando en África encuentra una manera también de reconstruir la idea de negritud a partir de una otra posibilidad histórica y a partir de un otro puente cinematográfico también con el baile. Está Vaga Carne, que es la versión cinematográfica de una obra de teatro de Grace Passó, que es quizás la artista más importante en Brasil en ese momento, sea Grace Passó, que es una actriz de teatro, dramaturga y ahora cineasta, que ha empezado a hacer películas y está haciendo otras películas después de Vaga Carne, que es una reflexión sobre la voz y sobre la idea de identidad a partir de un lugar muy experimental, a partir de una visión muy libre sobre la identidad, la voz, la materialidad, el cine, el teatro, en fin, es una película bastante rara en el mejor sentido posible. Y finalmente está Para todas las mozas, de Castiel Vitorino brasileiro, que es una artista que en una película muy corta de 2 minutos establece una especie de cosmología disonante a partir de una identidad de género disonante, que transforma también el reino de las imágenes en abriendo posibilidades para el futuro del cine brasileño. Yo diría que es una película del futuro, y por eso presenta posibilidades muy nuevas para el cine brasileño, y creo que abre una posibilidad de respiro, de aliento para el cine brasileño del futuro. Entonces, yo creo que quedó un poco largo, pero quería pasar más o menos por el foco. Así que la idea es esa, y espero que les guste. Eh, el cine brasileño, bueno, Brasil es un país continental, así que hay mucho que descubrir todavía en el cine brasileño reciente. Y yo lo que traté de hacer fue una especie de pequeño ejercicio poético de composición a partir de esas múltiples perspectivas y posibilidades que se han abierto en el cine brasileño en la última década, y que ahora, por el tema de la transformación política reciente en Brasil, están como que silenciadas, pero que esas cenizas, sobre esas cenizas, el cine brasileño puede encandecerse nuevamente en los años que siguen.